Entonces, en este ejercicio vamos a agregar autenticación a esta aplicación, que es la que hacía en la clase de la virtual de la semana pasada, me parece, antepasada, no recuerdo bien. El proyecto pues ya tiene una base de datos, un proyecto MVC. ¿Por qué comento estos dos aspectos? Porque cuando nos vamos a la parte de la documentación de .NET, una de las cosas muy importantes es saber qué parte de la documentación escoger. En esta parte de que habla de la identity como tal, existen varias formas. Se le puede agregar a una aplicación nueva, que es uno de los videos. Puede ser una aplicación tipo Razor, vacía, una aplicación tipo Razor que ya tiene algo. Entonces hay diferentes tipos de proyectos. Entonces, como hay diferentes tipos de proyectos, hay que saber a qué sección del código irnos. Sin embargo, un detalle que no aclara tal vez la página, pero que sí que es importante destacar, es que cualquiera de los esquemas que plantea no asume que ya existe una base de datos. Por tanto, vamos a tener que hacer una modificación respecto de lo que el tutorial nos indica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar los paquetes necesarios. Por ahí nos pide el .NET ASP Code Generator. Voy a irlos instalando uno por uno. Ese me dice que ya está instalado, no se alcanza tal vez a apreciar, pero ya lo teníamos instalado de cuando hicimos lo de Entity Framework. Teníamos que haberlo instalado en ese momento. Luego nos va a pedir una serie de paquetes, los voy a copiar todo, aunque en realidad este SQL Server pues no lo vamos a necesitar. Pero bueno, vamos a hacer una copia, copiado y pegado de todo, tal cual como está ahí. Vamos a darle un tiempo para que vaya instalando cada uno. Ahí está instalando el primero, que es el design. Ahora está instalando, perdón, en este momento está instalando el design. Va con el de Entity Framework Core, el de Identity UI, que es el que se encarga de las interfaces que vamos a ocupar. El del SQL Server pues lo agrega al proyecto, pero como no lo vamos a ocupar pues tampoco pasa nada. Y el Tools me va a tocar darle enter, porque como copié y pegué pues no lo va a ejecutar. Y ahí están ejecutados ya todos los comandos. En ese momento pues ya todas las referencias están agregadas al proyecto. Este código de acá simplemente es para ver si el ASP.NET Code Generator me lo reconoce. Con la opción "-h", pues lo que está haciendo solo es mostrarme todas las opciones que él soporta. Bien, hasta en este punto tenemos instalado ya lo que es el Identity para poder trabajar con él. Todavía no está agregado al proyecto. Por acá lo que nos muestra es cómo se han agregado las diferentes referencias a nuestro proyecto. No lo voy a ir a mostrar, pero sí que ahí estarán todas las referencias que tenemos. Luego hay un comando que dice ASP.NET Code Generator Identity, que es lo que instalamos, use the file UI. ¿Qué ocurre acá? Acá hacemos la primera diferencia y tal vez la más importante. Si yo ejecuto ese comando tal cual, ciertamente me va a agregar la autenticación al proyecto, pero no va a asumir, porque no se lo estamos diciendo por ningún lado, que ya existe una base de datos utilizada en mi aplicación y que por tanto debería usar esa. Ahí lo que va a hacer es que va a crear otro archivo de contexto. Con ese nuevo archivo de contexto va a crear otro archivo de servicio, y aunque van a coexistir, sí que va a utilizar dos bases de datos distintas. Y por ello es que, como esto ya viene predefinido, de hecho el tipo de base de datos que va a utilizar, o para lo cual me va a configurar el proyecto, va a ser una base de datos SQL Server. Por ello es que dentro de la referencia aparece lo del SQL Server, porque al hacer todo este scaffolding, todo este andamiaje, pues él utiliza por defecto SQL Server. Entonces este comando como tal no lo vamos a ocupar, sino que nos vamos a ir a utilizar uno que he colocado en la plataforma, que es este segundo. Si ustedes observan, comienza igual, pero varía luego la segunda parte. Lo voy a copiar, lo voy a modificar un poco para explicar qué es lo que hay que cambiar en ese comando. Vamos a hacer esta letra un poquito más grande.
Entonces, ¿qué hay que cambiar dentro del comando? Lo importante a cambiar es esta parte de acá. Acá lo que se le está indicando es cuál es el archivo del contexto de la aplicación. Eso es lo que se le dice ahí. Nosotros ya tenemos un archivo de contexto. Nos vamos a nuestros modelos. Nosotros tenemos el app-dbcontext. Este es nuestro archivo de contexto. Por tanto, ese es el que nosotros debemos especificar. Obviamente con todo y el espacio de nombres. Entonces, en lugar de eso que dice ahí, debería decir esto más el nombre del archivo del contexto. ¿Por qué es importante? Pues recordemos que el contexto, el archivo del contexto, es lo que define la base de datos que estoy usando. Entonces, lo que le estoy diciendo ahí es que me agregue todo lo que tiene que ver con el identity, pero que va a utilizar la base de datos que yo ya tengo. Vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo por acá. Y esa cadena que le pasa después del menos file, ¿qué es lo que...? Ok, esta cadena me pregunta qué es lo que le estoy pasando por ahí, me dice que hay un error. Ok, me faltó hacer un cambio. No. Lo primero, me preguntan qué es esta cadena. Acá lo que le estoy diciendo es cuáles archivos quiero que me añade al proyecto. No me lo ha añadido porque se provocó un error, ya lo vamos a corregir. ¿Cuál es el error? Acá yo le pasé un archivo de contexto y es bueno que salga el error para hacer esa aclaración. El archivo del contexto que nosotros creamos es un archivo de contexto que deriva de dbcontext. Sin embargo, si yo quiero que esta base de datos trabaje con la base de datos de identity, esto no debe de derivar de dbcontext. Debe de derivar de una clase que a su vez deriva de dbcontext, que es identity dbcontext. Voy a pedir la referencia. Entonces, identity dbcontext deriva de dbcontext, por eso todo lo demás sigue funcionando tal cual, porque es una clase hija de dbcontext. Pero tiene los elementos necesarios para poder agregar la identity a nuestra aplicación. Voy a volver a ejecutar el mismo comando. Ahí ya está trabajando bien. ¿Qué me agregó a mi aplicación? Me agregó por acá una carpeta que se llama áreas, que internamente tiene esta carpeta que se llama page, que tiene account y donde están los diferentes archivos del login. El login, el logout, el register confirming, que son los archivos importantes para el proceso de login. Entonces, si todo está bien, eso me debería de haber generado esos archivos. Ya digo, cosa importante, que esto debe de cambiarse para que derive de identity dbcontext. ¿Qué sigue ahora? Ya tengo las interfaces. Falta ahora los modelos. Cuando yo pasé a derivar de identity dbcontext, se agregaron a mi aplicación sin que yo los vea, porque forman parte de esa clase de la que estoy derivando, unas clases que también son modelos y que son los que soportan la autenticación, como usuario en role y otras clases más. Esas clases están agregadas en mi aplicación, pero por cuestiones de herencia pues no las estoy viendo, pero están ahí al haber derivado de esa clase. Por tanto, eso ha provocado un cambio en los modelos, y cada vez que yo hago un cambio en los modelos, ¿qué tengo que hacer? Actualizar la base de datos, pero previo a actualizar la base de datos, ¿qué debo crear? Una migración. Entonces, al haber hecho esa derivación de identity dbcontext, se me agregan a mi aplicación nuevos modelos, que aunque no los veo, están ahí, y por tanto debo de agregar una nueva migración. Por ello, es que acá en la página, saltaré un poco esa parte, ya regreso sobre la parte anterior, es para no cortar la explicación, es que se crea esta migración de acá. Es por ello, porque existen nuevos modelos dentro de la aplicación a partir de este punto. Entonces creamos la migración.
Y una vez creada la migración, pues actualizamos la base de datos. De momento la base de datos tiene solo estas tablas de acá. Vamos a actualizarla. Y si revisamos ahora deberíamos tener el resto de tablas que soportan todo lo que es el proceso de autenticación. Bien. Como comentaba, me había saltado una parte que es esto de aquí. Acá lo que se hace es lo siguiente. Bien, ya tenemos las interfaces listas, que son todas estas que se han agregado aquí en la carpeta áreas. Pero también, bueno, ya tengo la base de datos lista, la migración se creó, se ejecutó, los cambios ya persisten. Y por acá en la vista se ha creado dentro de Sharp un archivo llamado login partial, que es el que agrega el botón de login, el botón del register si no estoy logueado, o pone mi nombre de usuario o el correo más bien, y el botón de logout si ya estoy logueado. Entonces esto no está enlazado a nada todavía, y por ello es que la documentación nos dice que se debería de agregar dentro del layout y nos da una recomendación de dónde puede ir. Ojo, es una recomendación, pero puede ir en cualquier parte de nuestra página. Nos vamos a tomar nosotros la recomendación que vaya por acá. Nos vamos a ir a nuestro código, al layout, y lo vamos a agregar en el punto que nos dice. Creo que este de acá. Entonces estamos incluyendo una vista parcial. Esto es una vista parcial, es una forma de llamar una vista parcial desde otra vista. Bueno, ya habíamos comentado en su momento también el tema de vistas parciales. Entonces esta es una vista parcial. Entonces tenemos eso ya ahí agregado, tenemos la base creada, la base de datos creada, y luego nos piden que por acá revisemos si el archivo startup tiene esta misma estructura o ese mismo contenido. ¿Qué va a ser lo importante realmente? Nos vamos a quedar con esta zona del final, que es lo que realmente podría estar diferente. Lo demás pues no debería estar diferente. Vamos a ir al startup, y por acá pues tiene que estar la autenticación HTTPS, la redirección de HTTPS, los archivos estáticos, el routing está bien. Por acá vamos a notar que nos falta uno, así que vamos a agregarlo. Y luego, importante, este que está acá abajo. ¿Por qué ese es importante? Ya les comento. Si observamos, lo estoy agregando en la zona donde se define el mapeo de rutas. El mapeo de ruta se establece con la estructura del controlador pleca acción. Sin embargo, no es la única forma de llegar a una página en ASP.NET, es decir, no solamente llego a páginas a través de rutas, puedo llegar también a través de endpoint, que son páginas RAID puras. ¿Por qué en este caso cobra importancia eso? Porque en la carpeta áreas, cada una de estas páginas que vemos por acá, si observan, siguen un patrón distinto del que hemos creado. Son páginas de tipo o que derivan de page model, es decir, tienen su archivo HTML y tienen su archivo .cs, pero no existe vista y controlador como tal, porque si ustedes observan, el archivo .cs tiene el mismo nombre que el archivo HTML, pero .cs, y lo que hace es derivar de page model. Siguen un patrón de programación distinto. De hecho, podemos hacer páginas con ese patrón si quisiéramos y no usar el MVC. No es la recomendación, pero que también son válidas. Por ello es que cuando entonces nosotros registramos en el startup el controlador, o bueno, esta forma de mapeo, también necesitamos registrar esta otra forma de mapeo para que me mapee esas otras páginas que no corresponden con un modelo vista controlador, sino que corresponde con el page model. Entonces acá ya tengo registrado, ya me las va a detectar, y solo me falta ahora indicar
el servicio, que se emplee el servicio de autenticación. Así como yo debo de indicar que la aplicación va a utilizar el servicio de MySQL, pues yo debo indicar también que se use el servicio de autenticación. Eso lo vamos a encontrar un poco más abajo. Vamos a buscar un ejemplo. Por acá. Esta sección de código es la que me va a permitir indicarle que ocupe ese servicio. Entonces vamos a cambiar el contexto, porque no es este contexto el que va a usar, el que dice acá, sino que el de nuestra aplicación, que es appdbcontext. Vamos a hacer que acá seguramente me falta una referencia y poco más. Vamos a ejecutar la aplicación. Entonces, como observamos, ya acá arriba tengo los botones de Register y Login. Uso en Register. Eso va a trabajar sobre la tabla User. De momento pues no hay nada. Voy a registrar. Cuando uno se registra, la primera vez pues queda logueado. Podemos desloguearnos, volvernos a loguear para probar que efectivamente se lleva a cabo de la manera correcta todo el proceso de login. Entonces ahí lo tenemos, ya aparezco logueado. Si revisamos por acá la tabla user, pues ya deberíamos tener algún usuario, ahí están. Y poco más. Entonces ya con esto podemos agregar el servicio de autenticación a nuestras páginas, y a partir de acá pues ya sería hacer lo otro que se pide, que es modificar la interfaz un poco de registro y de autenticación. ¿Dónde haríamos eso? Pues ya sabemos que está en la carpeta áreas y sería tocar estos archivos, el login HTML, pues ahí está toda la estructura. Obviamente no tocar aquello que sea importante como los display o el ASP4, que ya sabemos pues que son todos esos elementos, pero sí que estructuralmente podemos modificarlo pues para que no se vea como se ve actualmente.